todas, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias, o buenos días, depende de dónde os conectéis. Gracias por uniros a esta tarde de conversación. Veo que ya estáis por aquí conectados. Hola Aurora, hola Sergio, hola Marta. Antes de daros paso, le voy a dar la palabra en primer lugar a Javier, ¿vale? Deciros brevemente cuál es mi nombre, Yolanda, aunque lo estáis viendo en la pantalla. Soy coordinadora de la escuela y bueno, estaré por aquí pendiente del chat, ¿vale? ¿Por qué os digo esto? Porque durante la conversación es probable que os surjan, pues, ideas o alguna pregunta que también le queráis lanzar a los invitados. Entonces, si queréis, las podéis ir dejando por ahí por el chat y yo las recopilaré al final, ¿de acuerdo? Y ya pues podemos expandir un poquito la conversación sobre este diseño versus herramientas de diseño. Antes que nada, le doy paso a Javier, al director de la escuela, que nada, también quiere hacer una brevísima presentación y ya le damos al turrón. Así que nada, me quedo por aquí debajo y nos vemos luego en un ratito. Espero que disfrutéis de la charla. Hasta ahora. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por vuestro tiempo e interés. Voy a compartir pantalla. ¿La veis? Sí. ¿Sí? Vale, gracias. Bueno, pues nada, como os decía, bienvenidos. Doy la bienvenida a mis invitados. Nada, comentaros que estos eventos que organizamos siempre son en el marco de comunicación de los cursos que vamos a tener próximamente. En este caso, el intensivo de UX UI, que es como la quinta o sexta edición que hacemos. Lo hacemos solamente en el mes de julio. Y nada, quiero dar también la bienvenida a nuestros invitados. Buenas tardes, Aurora, Marta y Sergio. Nada, muchas ganas de escucharos. Voy a hacer una breve introducción a la escuela, brevísima. Nada, este es un Mr. Marcel líquido que tengo desde hace 15 años y que tengo mucho cariño, que me hizo un amigo ilustrador sevillano, se llama Martín Satí. Esta es la descripción de la escuela. Quizás lo más relevante es lo que veis en negrita y subrayado, a quién nos dirigimos y también cómo trabajamos. El Wish with Cariño es nuestro claim. Deciros que la escuela está basada en estos tres ejes. Cuidamos muchísimo los contenidos y la selección de profesorado, también la experiencia, pero quizás lo más relevante es esto de que el firme convencimiento para una escuela es el futuro es hoy. Intentamos hacer una formación que trascienda el presente. Y luego deciros que desde el minuto uno que se creó esta escuela, se creó desde la responsabilidad y desde el propósito, y no contemplamos otra forma de hacerlo. Y nada, ya he terminado mi presentación, ha sido muy rápida. Nada, espero que disfrutéis, que os guste la charla. Seguro que es súper, súper interesante. Y nada, todo vuestro. Bienvenida, Aurora. Muchas gracias, Javier. Vale, bueno, pues yo soy Aurora, soy diseñadora de software y voy a estar aquí un poco pues hablando con Marta y Sergio sobre herramientas. Así que primero os quiero preguntar un poquito a cada uno vamos a llegar al tema y saber un poco qué herramientas usáis a diario y dónde ocurre la mayoría de vuestro trabajo. Hola Aurora, si quieres tiro yo, Sergio, primero. Vale. Yo en mi caso, o sea, yo soy freelance y es verdad que para todo el tema de gestión de proyectos y tal, utilizo Notion sobre todo. También Figma, ya no solo para temas de diseño de interfaz, sino incluso para realizar sesiones con clientes en cuanto a en esas fases de research y tal, y que necesitas bajar a tierra todo lo que es un inicio de un proyecto, sobre todo para eso. Y luego, no sé si esto se considera herramienta, pero utilizo mucho el papel, o sea, lo que es escribir a mano para tanto los primeros wireframes que hago siempre suele ser en papel, pero luego me ayuda mucho como esa conexión de folio y boli a bajar a tierra todas las ideas que tengo en mente. Entonces, diría que esas tres son mi stack favorito en mi día a día. Buenas, bueno, yo soy Sergio, el otro director del curso, y yo la verdad es que acabo de empezar un nuevo rol como UX Lead en G-Star y estoy como en un puesto más de management, entonces también ha cambiado un poquito el uso de las herramientas, aunque como dice Marta, el papel siempre está ahí. Yo además vengo de la arquitectura y es que incluso a la hora de hacerte un esquema de cómo, del flujo de usuario de cualquier cosita, lo primero que cojo es un papel y un boli, ¿no? Luego ya
como ha dicho Marta, pues Figma está muy presente en mi día a día, inevitablemente, ¿no? Además es la herramienta con la que se trabaja ahora. Yo soy una persona muy de Notion también, porque me permite como tener muy estructurado mis tareas o como fuente de conocimiento. Y, y luego quizá aunque tengan menos visibilidad, ¿no? Y al final creo que muchos diseñadores llegamos a un punto también de, si trabajas en agencia o si trabajas en infraestructuras un poco más grandes, diseño y a la vez gestión de equipos y herramientas como Jira o Trello y este tipo de herramientas tienen un papel también, ¿no? Porque al final hay que tener como una serie de tareas estructuradas que te lleven hacia algún lado, ¿no? Y también hay diseño en cómo se estructura y cómo se organiza un poquito el proyecto, cómo se organizan las cosas y cómo funciona todo esto, ¿no? Hablaremos de todo esto en el curso también, ¿no? De toda esta parte holística del diseño y no solo enfocado a pintar pantallas. Claro, o sea, cuando empiezas a introducir herramientas ya un poco más a nivel de organizacional dentro de una empresa, o de gestión de proyectos y demás, es como un arma de doble filo, ¿no? Es como, es parte del proceso de diseño, de la parte operacional del diseño, pero es también ese mundo de herramientas que en muchas ocasiones existe la sensación de que se interponen en nuestro trabajo o que ralentizan nuestro trabajo. Vosotros dos tenéis perspectiva diferente de cómo entran ese tipo de herramientas en vuestro flujo. ¿Cuál es vuestra experiencia o sea, sobre todo esa experiencia de se interponen en nuestro trabajo? Yo soy una persona que tiende a cuestionarlo todo cuando me lo ponen delante, entonces creo que también es papel del diseñador tener juicio crítico y no digo que tengamos que ser rebeldes, ¿no? Y que tengamos que rebelarnos contra todos, pero antes de que, o sea, cuando llegas a un sitio hay una estructura dada, ¿no? Y evidentemente creo que los primeros pasos tiene sentido. Tomarlos dentro de esa estructura, dentro de esa organización. Es parte de lo que hace un UX designer, ¿no? Entender su entorno antes de intervenir. Pero luego, si hay cosas que están entorpeciendo, creo que hay que levantarlo, ¿no? Al final es el típico meme que ya es historia de esta reunión podría haber sido un email. Pues hay herramientas pues que a veces sí que se interponen en el trabajo. Entonces hay que entender. Yo, por ejemplo, he dicho que utilizo mucho Jira. Yo he tenido muchas peleas con Jira porque quien no lo conozca, Jira es una herramienta que está muy pensada para desarrolladores, porque está pensada como desde el punto de vista del lanzamiento de producto a nivel de desarrollo, ¿no? Checks de esto tiene que estar hecho, esto tiene que estar hecho, esto tiene que estar hecho, y a veces te la imponen como diseñador. Yo Jira lo he hecho un poco mío. Y he salido de algunos flujos de trabajo que realmente a mi equipo o a mí no me tenían sentido, porque no hay ciertas partes del proceso de diseño que no se pueden estructurar como un proceso de desarrollo, ¿no? Es que a mí me va a costar tantas horas pintar esta línea de código, ¿no? Es que yo estoy haciendo un concepto y tengo que salir a darme un paseo, mirar a la gente pasear por la calle, que me venga la inspiración y luego desarrollarlo, ¿no? Entonces, tienen que ser un poco más flexibles en cierto punto y creo que también tenemos que reivindicar eso, no siempre como quedarnos con lo que se nos da, porque a veces viene de una estructura antigua que tenía sentido en ese momento y tenemos que plantearnos un poco si tiene sentido en la situación en la que estamos. Total, yo aquí creo que es clave como ser flexibles y también está muy bien como saber qué hace cada herramienta y para qué nos puede ayudar, pero luego ser inteligentes en cuanto a de qué manera lo utilizamos, ¿no? O sea, yo pongo siempre el mismo ejemplo, es verdad que, bueno, que en mi caso es diferente porque al ser freelance, pues es verdad que tengo la suerte de que puedo decidir yo un poco de qué manera se interponen las herramientas en mi flujo de trabajo, ¿no? Que creo que es diferente cuando trabajas por cuenta ajena porque, pues eso, ¿no? Que te viene un poco medio impuesto y quizás es más difícil como salirte de ahí, ¿no? Pero yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Y es como en Figma tú puedes prototiparlo prácticamente todo, ¿no? O sea, hasta lo más mínimo, que hace poco se metieron pues este tema, por ejemplo, de las variables, que puedes hacer virguerías, ¿no? Pero hay veces que creo que hay que considerar como el coste que te lleva como realizar ese prototipo al detalle y a lo mejor simplemente pues explicarlo con palabras o incluso poner un ejemplo de pues esto se va a comportar así, que es como este componente, ¿no? Que quizás muchas veces el resultado al que llegas y lo que, el esfuerzo que te lleva a llegar ahí, no, muchas veces no valen la pena, ¿no? Entonces creo que es fundamental en esos casos, pues saber elegir, ¿no? De una forma inteligente. Eh, es muy curioso esa parte porque es como da la sensación de que las herramientas, sobre todo como diseñadores, nos
apoyan en la parte de idear, en la parte de entender, en la parte en la que no estamos todavía solucionando y ejecutando el problema. Eh, pero es verdad, por ejemplo, que lo que tú estás diciendo, que ya hay herramientas que van tan al detalle que ya se están convirtiendo como herramientas, si no de no code, de pseudocode, de acercarlas un poquito más al código. Lo cual, obviamente, es el eterno debate si como diseñadores esas son destrezas que tenemos que tener o no. Pero tengo curiosidad por saber, Marta, tú que también tienes enfoque en herramientas de no code, como diseñadora, como persona que propone soluciones en lugar de construirlas, así como por defecto, ¿cómo te ayudan a ti ese tipo de herramientas en el proceso y qué beneficios le ves tú? Bueno, pues yo creo que, o sea, las herramientas en no-code al final ayudan sobre todo a iterar de una manera más rápida, ¿no? Bueno, para empezar, que te permite crear prácticamente todos los diseños que tú te puedas plantear, ¿no? O sea, eso ya es un cambio en el juego, creo yo, porque antes te llevaba muchísimo tiempo cualquier producto que diseñabas, llevarlo a, pues, a algo más tangible, ¿no? Y que luego, bueno, pues sacar al mercado, probar, iterar, y ahora mismo todo ese proceso pues es mucho más ágil y mucho más rápido, ¿no? Sin ir más lejos, últimamente siempre hablo de esto, pero Webflow hace poco, bueno, para quien no lo sepa, Webflow es un constructor de webs con no code. Y hace poco metió una integración con Spline 3D, que es digamos, una herramienta que te ayuda a crear, pues, sobre todo animaciones en 3D y demás, ¿no? Y al estar integrado, pues puedes de una forma muy sencilla meter lo que son diseños en 3D en Webflow y animarlos desde ahí, ¿no? Entonces creo que, por ejemplo, en ese caso te puede llevar a crear webs con una estética súper elevada, o incluso, pues, a lo mejor un e-commerce de muebles, me lo invento, pues esos muebles ahora mismo los podrías hacer en Spline y exportarlos de una manera súper rápida a Webflow, ¿no? Entonces creo que en ese aspecto, pues eso te puede llevar a crear webs con mucho más potencial visual, que antes quizás pues tú hubieses tenido que aprender a utilizar Cinema 3D o After Effects y tal, que quizás lleva mucho más tiempo, ¿no? Entonces creo que le añade valor completamente al proceso de diseño, sí. Yo creo que es muy interesante lo que está diciendo Marta y yo aquí como que hago un poco de abogado del diablo y levanto un poco que decía Aurora antes, ¿no? Del doble filo. Es verdad que se están como integrando muchas las herramientas, que hay como que se están poniendo muchas facilidades, ¿no? Y hay que tener en cuenta a veces lo que comentaba antes, ¿no? Un poco del juicio crítico. Creo que a veces al ser tan fácil, ¿no? Como volcarnos en la herramienta y que nos dé tantos, que nos lo ponga tan fácil como para que aparezca ya algo en pantalla como muy definido, como muy hi-fi, ¿no? Se pierden ciertos pasos del proceso que quizá hay gente que se lo toma como la parte romántica de no, hay que entender el proceso, no, es que a veces que el proceso es el que es por algo, ¿no? Y si no nos paramos a pensar en cómo queremos que sea antes de que aparezca en visual, las herramientas nos sesgan un poquito, porque tendemos a diseñar con lo que nos está dando la herramienta, ¿no? A lo mejor, pues no sé el plugin o esta integración de la que tú hablas, Marta, ¿no? Pero a lo mejor la herramienta me da esta librería y yo acabo diseñando con esa librería porque empiezo directamente desde ahí, ¿no? Cuando quizá el proceso tiene que ser como qué es lo que tengo que diseñar, cómo tengo que estructurarlo, qué es lo que tendría que pintar acorde a las necesidades de mis usuarios, ¿no? Y luego ver cómo integro eso en las herramientas, ¿no? Y quizá hay como ese arma de doble filo que decía Aurora, de mola mucho la agilidad con la que ahora mismo podemos accionar ciertas cosas, pero hay que tener un poquito de cuidado con como quedarnos con lo que nos viene dado, porque nos podemos perder parte del proceso que nos puede llevar a soluciones como mucho más acertadas. Eh, Recuerdo cuando estábamos hablando de un poco sobre qué hablar en esta conversación y demás, eh, un poco también el eje del debate era, ¿creemos de verdad que existe un enfoque demasiado énfasis en las herramientas? O sea, me gustaría también contestar a esa pregunta para proseguir la conversación, en plan de decir, ¿creemos que existe un problema con el tema de las herramientas? ¿Es algo en lo que los diseñadores se enfocan demasiado a la hora de invertir en aprendizaje y demás? Yo me mojo, yo creo que sí. Yo creo que sí porque
Pensemos también que el universo UX, ¿no? Es un universo que de repente ha sido de un acceso muy rápido, que la gente tiene un acceso muy rápido, ¿no? De repente pues han salido cursos, han salido bootcamps, de repente hay oferta de trabajo, de repente los diseñadores gráficos se transformarían en UX, ¿no? Entonces, esto inevitablemente conlleva que aprendamos de manera muy rápida a tener las skills que nos están requiriendo para acceder a esos puestos, ¿no? Y muchas veces, al no tener ciertas compañías, empresas, claro, lo que es un diseñador UX, cuando ves la oferta de trabajo es como que sepa usar Figma, que sepa usar Photoshop, que sepa usar no sé qué, que sepa usar no sé cuántos, ¿no? Entonces, la realidad de mucha gente que a lo mejor viene transformada o que no pasa por un proceso educativo, ¿no? En un entorno académico con este juicio crítico de la herramienta es una cosa, el diseñador es otra, se vuelca directamente en esas herramientas, lo que hace que se genera un poco esa pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Las empresas siguen pidiendo gente que sepa usar Figma más que gente que sepa pensar. Y yo creo que eso se está convirtiendo ahora en un problema, porque hay una sensación de que eh, si no sabes Figma no te van a contratar, cuando Figma, al ser una herramienta, aprendes a usarla y aprendes a usarla con la experiencia y usándola día a día, ¿no? Pero los procesos mentales y la forma de estructurar la información creo que cala mucho más hondo, ¿no? Entonces ahora mismo, hablaba con una amiga el otro día, ¿no? Que me voy un poco incluso atrás, no al diseño UX, diseño. Me da la sensación de que ahora mismo el término diseño está un poco secuestrado por el diseñador gráfico. No por culpa del diseñador gráfico en sí, sino porque tú piensas en diseño y piensas a una persona con una tableta gráfica haciendo pósters, ¿no? Cuando diseño es todo lo que viene antes también. ¿Qué es lo que tengo que pintar? ¿Por qué tengo que pintarlo así? Psicología del color, ¿a quién se lo estoy intentando transmitir? ¿Por qué lo estoy intentando transmitir así? Algo que levanto siempre con Jorge, otro profesor de la escuela, es hay diseño en tu cajón de las especias, porque está organizado en base a cómo tú utilizas la cocina y cómo tú cocinas, y ninguno es igual que otro, ¿no? Entonces, creo que también hay que reivindicar un poquito estos espacios y hay que tener cuidado con estas cosas. Siempre decimos al final del curso que esas ofertas en las que te ponen una retahíla de herramientas, ahí no es, ¿no? Porque no te van a entender. Ya, yo creo que igual, ¿no? O sea, de hecho, creo que esto es algo que en el curso recalcamos muchísimo y es que al final Figma, porque entiendo, ¿no? Que la gente la primera vez que lo utiliza, pues le suele impactar y suele ser un bloqueo al principio, ¿no? Como toda herramienta, pero creo que además que es muy intuitiva y que cualquier otra herramienta que se utilice para diseñar, creo que más o menos sigue los mismos estándares y que podría perfectamente aprender a utilizarla de una manera rápida. Creo que eso, como que se tiene una tendencia, bueno, como no sé utilizar Figma todavía, como no sé utilizar todo lo que me da Figma, ¿no? Digamos, no sé diseñar, ¿no? O sea, al final creo que también hay que ser ahí inteligente porque, por ejemplo, bueno, Figma te pone el auto layout, ¿no? Que al final, pues que te facilita el hecho de crear, digamos, con unos espacios siempre los mismos, que todo esté estructurado y que lo puedas mover fácil y todo se mueva en consecuencia, pero también puedes colocarlo tú, los elementos a la distancia que tú quieras, sin más, ¿sabes? De una forma manual y también es lo mismo, ¿no? Creo que ahí lo fundamental es, pues, por ejemplo, lo que está diciendo Sergio, ¿no? O sea, irnos más atrás, o sea, al final conocer los principios de diseño, conocer la gestal, cómo funciona todo eso, porque al final el Figma es como donde se tangibiliza todo, ¿no? Pero eso previo tiene que estar bien consolidado, si no lo que vas a tangibilizar, da igual que utilices auto layout o lo que quieras, no vas a corresponder a lo que es un diseño bien entendido como diseño, ¿no? Entonces, creo que lo fundamental es tener como esa base de entender el diseño bien fundamentada, ¿no? Para luego ya pasar a lo que son las herramientas. Si puedo añadir incluso una cosa aquí, Aurora. Figma, por ejemplo, hablamos de Figma porque al final es la herramienta que se utiliza ahora, ¿no? Pero responde mucho a el tipo de producto que se consume hoy, que es producto puramente digital y en pantalla, ¿no? En una pantalla de móvil, en una pantalla de tablet, en una pantalla de ordenador. El tipo de consumo va a cambiar. O sea, Apple ha sacado ya las Vision Pro y esto no quiere decir que las Vision Pro sean mejores o peores. Seguramente es como la primera versión y es como el primer teléfono móvil ese que era un maletín y que no te lo podías llevar a ningún lado, ¿no? Pero probablemente en el futuro haya recorrido aquí, ¿no? Esto quiere decir que las herramientas cambiarán. Entonces, que te especialices en Figma no te asegura que seas buen diseñador, porque va a llegar otra herramienta probablemente que responda a otras necesidades, ¿no? De cómo se ejecutan los productos y tendrás que renovarte. Sin embargo, eso que dice Marta, ¿no? De la manera de pensar del proceso de diseño,
Si es entender a las personas, es entender a las personas, independientemente de cuál sea el output. Al final la herramienta es un medio para transmitir ideas. Y no nos olvidemos, ¿no? Porque en entornos de diseño a veces se nos olvida que nosotros no somos la etapa final del producto. Luego tiene que venir un desarrollador y leer lo que le hemos dado y poder construirlo, ¿no? Yo me lo llevo a la arquitectura. Si yo no he puesto bien las cotas en mi plano o no he dicho con qué ladrillo tenemos que poner esto, luego el constructor no sabe qué tiene que poner ahí, ¿no? Entonces, el proceso de diseño no termina ahí. Se tiene que poder ejecutar y no nos sirve de nada hacer el prototipo más guay si eso luego no se puede leer de una manera técnica. Justamente, además, yo o sea, comprometerte, digamos, con una herramienta y esto me lo llevo a todo, o sea, incluso me lo llevo al tema de no code, ¿no? Al final, también yo tengo como mi stack de herramientas en no code, pero y si de buenas a primeras una de esas herramientas desaparece, o sea, pues también me sirve como la manera de construir productos en no code, también tiene que trasladarse a todas las herramientas, ¿no? Como lo fundamental, digamos, pues esto es igual, o sea, de hecho, hace poco también se utilizaba XD, creo que se llamaba el que tenía Adobe y desapareció, ¿no? O sea, también había gente que solamente sabía utilizar XD, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que hay que flexibilizar ahí un poco y no casarte con ninguna herramienta porque es que pueden desaparecer también. Un- Eso me hace pensar en un símil de comparar el diseño con la música, en el que una persona es tan válido como decir yo soy músico, es una persona que entiende la música, o sea, una persona que entiende la música relativamente, pero además estoy enfocado en un instrumento, no soy guitarrista, y que dentro de elegir una especialización, pues eliges un instrumento, pero yo creo que la forma en la que estamos empezando a hablar de diseño es ese paso atrás, entiende la disciplina, entiende la forma de pensar, entiende la música y busca las otras partes de ser músico, aparte de tu instrumento, la herramienta en la que brillas, con qué otras cosas te abres puertas, ¿no? ¿Qué os hace pensar eso a vosotros? ¿Qué creéis que aparte de saber usar tus instrumentos, qué otras cosas hacen a un diseñador que realmente destaque por encima de otros? A mí me encanta esa analogía que has usado, porque es verdad que la música, la buena música, lo que hace es hacerte sentir cosas, ¿no? Y da igual cómo se esté interpretando. Y además se ve a día de hoy, ¿no? Canciones clásicas, luego te hacen una versión en acústico, te hacen una versión lo-fi, que ahora mismo también está muy de moda, los beats lo-fi, ¿no? Pero la canción está ahí, lo que te está transmitiendo no es que esté tocado en un piano o que esté tocado en una guitarra, te está transmitiendo la canción, ¿no? Entonces me encanta esa analogía porque al final el diseño es así, el diseño no es lo que hay en Figma. El diseño es cómo llegas a todas las personas y más en este tipo de diseños. Estamos hablando de experiencia de usuario. Lo que estamos diseñando es la experiencia. Mm, Parte de la experiencia es la interfaz, parte de la experiencia es cómo le mostramos a ese usuario las cosas, pero al final con lo que se tiene que quedar el usuario no es si el botón tenía las esquinas redondeadas 4 píxeles o 6, ¿no? Se tiene que quedar con buena sensación. Y ahí es donde está la clave de nuestro diseño. De hecho, además es que últimamente lo he repetido mucho, porque como decía, hace 4 meses, hace ahora que empecé el puesto nuevo, ¿no? Y la empresa donde estoy trabajando, pues es muy grande, ¿no? Entonces hay gente que no tenía todavía claro que es un diseñador UX, ¿no? Y decía, tú vas a trabajar en la web, ¿no? Y es como, sí voy a trabajar en la web, pero no me encasillo exactamente en la experiencia digital, porque la experiencia es todo, ¿no? Diseñador de experiencia de usuario, no diseñador de pantallas de usuario. Hay puestos específicos dentro del UX que son diseñador de interfaz, ¿no? O diseñador más visual. Pero si nos vamos 3 pasos atrás y hablamos de la experiencia, tú lo que tienes que pensar es cómo transmites, ¿no? Con tu producto, cómo se va a sentir la persona, si va a sentir frustración, qué elementos pueden hacer que les haga el recorrido por tu herramienta más fácil, herramienta, plataforma, llamémoslo como sea, ¿no? Por no encasillarnos, ¿no? Em, o incluso, ¿por qué no? A veces sacarlo de lo digital. Es que un diseñador de experiencias de usuario también es el que organiza los productos en un supermercado, ¿no? No sé si os habéis fijado en Mercadona, las paredes de cada sección tienen un color y están asociados al producto que venden. La de pescadería es azul, la de panadería es naranja, la de la frutería y verdulería es verde, ¿no? Eso es experiencia de usuario.
Y ahí la plataforma que es un rodillo y una brocha, ¿no? Y un bote de pintura. Y no tiene nada que ver con Figma. Pero no importa, porque es que da igual. Podría haber sido un aerospray o pueden ser unas láminas de vinilo en verdes. Pero lo que importa es que el usuario, ¿no? Está viendo un color que automáticamente su cabeza asocia con el tipo de producto que puede haber ahí. Pues eso es un poco lo que hay que traducir también aquí. Yo también creo que, o sea, uno de los atributos que hacen que un diseñador sea buen diseñador, yo creo que también me voy a ir como más atrás, ¿no? O sea, creo que también es hacerte como buenas preguntas, ¿no? En el momento en el que sobre todo vas a abordar un proyecto de diseño, yo creo, ¿no? O sea, el plantear, no sé, en cuanto a, por ejemplo, entrevistas con usuarios, ¿no? Pues hacerte buenas preguntas, también tener como una mentalidad abierta, que esto hablaba hace poco en LinkedIn, de hecho, ¿no? Como permitirte ser un poco idiota, que viene a ser como plantearte cualquier fase inicial de un proyecto como, vale, aunque sepa cosas sobre el tema que voy a abordar, pero vamos a hacer como que no sé nada y que soy una esponja para todo lo que me puedan contar tanto usuarios como cliente, como negocio, cualquier stakeholder que tenga que ver en el proyecto, ¿no? Creo que eso es fundamental, ¿no? Como no intentar no dar nada por supuesto y tener eso, una mente un poco más abierta para poder luego irla cerrando con todo lo que va saliendo en todas esas fases iniciales de un proyecto, ¿no? Sí, sí, desde luego. Eh, una pregunta súper rápida antes de pasar a la siguiente, como un poco más táctica. Si yo soy una diseñadora y voy a una entrevista de trabajo en la que el entrevistador a lo mejor se está enfocando un poco más en la parte técnica, diciéndome, entonces de Figma, ¿sabes? Me ha pasado esto, ¿eh? Sabes usar Figma y sabes usar los componentes y las variables, o sea, muy como de enfoque en, sobre todo cosas que han salido más recientemente en la que yo no tengo tanta experiencia. ¿Cómo sales de ahí? A mí me ha pasado en alguna entrevista en su momento, ¿no? Para empresas y tal, que preguntaran eso y yo siempre suelo preguntar, o sea, suelo responder a eso como, igual es algo que todavía no sé, pero puedo saberlo, ¿no? O sea, no pasa nada, en plan, tengo la capacidad como para llegar a aprenderlo o a adaptarme a cómo se utilice en la empresa a la que voy a entrar. Yo creo que eso puede ser una buena respuesta porque, para empezar, demuestra que tienes capacidad para ello, ¿no? Y que confías en ti. Y luego, pues, que te puedes adaptar a cualquier cosa que ellos te puedan ofrecer en su proceso, ¿no? Yo creo. Ujú. Esa pregunta es brutal, me gusta mucho. Yo creo que primero hay que entender que, y se puede incluso comunicar, o sea, si son cosas que incluso acaban de salir, es como, no tengo por qué saberlas, ¿no? Y creo que lo mejor es que seas honesto. Por un lado, lo que dice Marta, ¿no? Las cosas se aprenden, y por otro lado, es como, pues todavía no me he enfrentado a eso, dime qué quieres conseguir y lo vemos, ¿no? Al fin y al cabo, hay que tener en cuenta que ¿para qué queremos esto? ¿Es porque estamos generando un sistema de diseño y vamos a ser variables? ¿Es porque me vas a poner a mí a mantener el sistema de diseño? ¿Es porque en mis prototipos trabajamos con 1000 variables? Es que a lo mejor yo hago esa pregunta, yo le devuelvo un vale, pero ¿por qué necesitas que sepa esto? Y me devuelven un motivo que yo se lo sé resolver de otra manera, ¿no? Sin usar las variables. O yo tengo el bagaje de otro tipo de experiencias que me hacen poder abordar esto, ¿no? Pero sobre todo, yo diría honestidad. Y os cuento un caso personal. O sea, a mí cuando me entrevistaron para G-Star, me dijeron, ¿has trabajado alguna vez en e-commerce? Y les dije, no. Y les dije, pero me encanta la psicología del usuario, me encanta entender el por qué voy a comprar este producto y no voy a comprar este, me encanta un buen reto, y todo lo que no sepa hoy lo voy a saber mañana porque me voy a estar dando de boca con todo esto, ¿no? Entonces, creo que ante ese tipo de preguntas que a lo mejor van a pillar, eh, no hay que achantarse, ¿no? Es como cuando el otro día estaba viendo Últimamente me he viciado al ajedrez y estaba viendo un tío hablar de ajedrez y decía, cuando nos hacen como un movimiento un poco loco de que nos ponen la reina en medio, antes de asustarnos, ¿no? Lo que tenemos que pensar es, ¿esto es una amenaza o esto tiene otras salidas, ¿no? Pues al final es lo mismo, es como, vale, yo no sé usar variables, pues que a lo mejor hay otras salidas de esta pregunta. Entonces yo creo que es como poner un poquito de calma ahí y ser transparente. Yo ahí, por añadir, porque también tengo una experiencia parecida, o sea, yo al final que no estoy, o sea, que al final mi perfil no es como, yo no estoy especializada en ningún sector en concreto, sino es más bien, bueno, pues me vienen proyectos un poco de cualquier sector, digamos. Muchas veces me ha pasado que el cliente me dice, ¿has hecho un proyecto parecido relacionado con esto?
Y yo siempre contesto, o sea, porque entiendo su pregunta, ¿no? Es como, vale, si sé que te has dedicado a esto, pues tienes experiencia y tal. Pero yo siempre digo, no, pero eso es lo guay, o sea, eso, o sea, el hecho de que a mí un proyecto me resulte un reto, también me hace abordarlo desde una forma también como más de motivación, de querer aprender, entonces, que tampoco es malo no saber de ciertas cosas, sino justo lo que dice Sergio, ¿no? Que mm, cosas nuevas que se te pueden presentar, pues pueden ser un reto y quizás, y a veces eso es mucho mejor, ¿no? Que si ya has trabajado con ellos totalmente. Y por incluir una última, ¿no? Que es lo que venimos diciendo, las herramientas son herramientas y no hay una única manera de hacer las cosas. Yo a lo mejor no me enfrento a variables en Figma y me enfrento a variables en, no lo sé. Yo cuando empecé a usar Figma vi como muchas similitudes con Photoshop y es como, ah, vale, entiendo por dónde va la movida, ¿no? Entonces, no deberían definir nuestras capacidades si sé usar una nueva funcionalidad que ha sacado Figma. Entonces es honestidad, actitud de quiero aprender y el saber también hablar del diseño un paso más atrás en lo abstracto. Eh, Antes de que pase, vamos a hablar un poco de inteligencia artificial, obviamente, pero antes de pasar ahí mi última pregunta sobre el tema, sobre todo las herramientas estas más convencionales, ¿cómo veis esto de las herramientas hacia el futuro? Y supongo que aquí la inteligencia artificial va a tomar un poquito más de protagonismo. ¿Cómo veis el futuro de las herramientas? Si quieres empezar tú, Marta. Sí, yo creo que, bueno, ya se está viendo como la tendencia, ¿no? O sea, ya todo el tema de inteligencia artificial se está metiendo muchísimo. Por ejemplo, sin ir más lejos, en Figma, o sea, en la parte esta de FigJam, ya puedes preguntarle a la inteligencia artificial por ejemplo, que te ayude a crear una sesión de cooperación que necesitas con un cliente para bajar a tierra su propuesta de valor, ¿no? Y te ofrece como ejercicios que puedes llevar a cabo. Entonces, creo que todavía es algo que no está muy fino del todo, quiero decir, ayuda mucho, pero es verdad que creo que le falta un poco todavía de avanzar y de ser más fino, ¿no? Pero creo que la tendencia será esa, ¿no? Creo que como una dualidad, ¿no? En plan, que siga siendo muy importante nuestra labor como diseñadores y nuestro pensamiento crítico a la hora de esas opciones que te da la inteligencia artificial, pues también ser capaces de saber cuál es buena y cuál no, pero también creo que avanzará bastante y nos ayudará todavía más a que ese proceso pues sea mucho más ágil, ¿no? Totalmente. Buenísima pregunta. Antes de responder, que he visto una mano levantada, las preguntas las podéis poner por el chat y luego Yoli las filtra y nos las transmite, ¿vale? Em, Nada, yo que antes también lo he destapado un poquito, ¿no? Que decía un poco que la herramienta responde a la actualidad del diseño de producto, ¿no? Y Figma responde ahora mismo muy claramente a que diseñamos en pantallas. Creo que si amplío un poco esto es como responden a la actualidad del diseño de producto y a la tecnología. Responder a la tecnología, evidentemente, a mejores o mayores capacidades tecnológicas, las herramientas van a ser, o por lo menos deberían ser, más ágiles, ¿no? Con el tema de la inteligencia artificial se está viendo esto. Y luego, ¿cómo van a cambiar? Van a cambiar también a nivel de interfaz, o sea, creo que van a cambiar a nivel de uso según las capacidades tecnológicas, como la inteligencia artificial, y luego a nivel de interfaz, creo que cambiarán en función de qué tendremos que diseñar. Al fin y al cabo, pues vuelvo a la arquitectura porque al final es mi background, ¿no? Pero yo en arquitectura pues hacía maquetas porque necesitaba ver un poco espacialmente ese edificio, ¿no? Eh, y ahora diseño un prototipo interactivo en una pantalla plana, ¿no? Todo esto irá un poquito de la mano, ¿no? Em, pero creo que evolucionará todo de una manera muy natural y no sé, llegará un punto en el que la herramienta tiene que ser, y esto no lo digo yo, lo dice Don Norman, ¿no? Que es como de los papás de este sector, la herramienta tiene que ser un apoyo para el diseñador, no puede ser un impedimento, ¿no? Entonces yo creo que según vayamos avanzando, cada vez nos será más fácil usar herramientas, con lo cual esas barreras de las que hablábamos al principio, que a lo mejor puede tener alguien de yo no sé usar esto, no soy diseñador, ¿no? Que quizá hay un poco también ahí el síndrome del impostor, cada vez esas barreras serán menores.
Si vuelvo a la arquitectura, antes los planos los teníamos que pintar al rotulador y a mí se me iba la línea y tenía que hacer todo el plano entero. Ahora hay herramientas en las que tú pintas una línea y automáticamente le estás dando hasta la dimensión de altura y de ancho, ¿no? Entonces estás pintando a la vez en 2D y en 3D. Y en el futuro es que a lo mejor estás hablando con una IA y le estás diciendo, hablando directamente, le estás diciendo, quiero esto aquí, quiero esto acá, no cámbiame esto y te lo va mostrando directamente en pantalla. Y no tendremos a lo mejor que pensar tanto en a lo mejor no tenemos ni que pensar en píxeles ni en centímetros, ¿no? A lo mejor tenemos que pensar, dame el sistema X, que es el estándar para esto, y no tendremos que tener tanto conocimiento técnico que inevitablemente supone barreras, ¿no? Al final, tener un conocimiento técnico hace que ideas se pierdan por el camino, porque hasta que no superas todas esas barreras técnicas o tecnológicas no puedes llegar a transmitir tu idea, ¿no? ¿Y cuántas ideas se pueden haber quedado en el tintero por no saber usar herramientas? Alguien que tiene como una buena idea y no la ha podido transmitir. ¿Qué pasa ahí, no? Yo a veces hablo de la cámara de fotos y Javier me entiende aquí, ¿no? Antes tenías que controlar el ISO del carrete, la apertura del diafragma, el tiempo de exposición. Ostras, para lanzar una foto y luego revelarla. Ahora tenemos una cámara en el móvil, todos en el bolsillo. Puedo transmitir mi idea de manera mucho más fácil, ¿no? Entonces, bueno, tendrán que ir evolucionando con la tecnología y con el contexto poquito a poco, pero responderán a nuestras necesidades también. Vale, pues vamos a ello. Empiezo fuerte. La inteligencia artificial, ¿os parece una competencia o os parece compañera? Hombre, sin duda compañera, ¿no? O sea, yo la utilizo mucho en el día a día. Quiero decir, me repito con lo que contesté un poco en la anterior pregunta. Creo que también se basa un poco en ese pensamiento crítico, ¿no? De lo que te devuelve la inteligencia artificial y saber utilizarlo de una manera inteligente, ¿no? Pero, por ejemplo, en momentos en los que yo la utilizo, pues me ayudan a generar guiones de entrevista para usuarios, ¿no? Quizás, de hecho, a lo mejor es como esa primera versión de un guión de entrevistas, ¿no? Por lo menos. Y yo luego a lo mejor, pues, meto cosas que se me ocurren, le doy forma a ciertas preguntas, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ahí, pero también en muchas otras cosas. O sea, esta mañana justo vi que no sé si era con ChatGPT o con otra herramienta, pero para generar mapas mentales, ¿no? O sea, cuando tienes toda esa información de toda la fase de investigación que has hecho, pues tener una herramienta que te ayude como a crear esos esquemas y tal, es que lo que te ayuda es a agilizar el proceso, ¿no? Entonces, yo totalmente creo que es una compañera, no una competencia, sabiendo utilizarla de una forma crítica, claro. Yo también creo que eso debería ser una compañera. Es verdad que lo que dice Marta, ¿no? Que hay que utilizarlo un poco de forma crítica y yo creo que esto se debe a que ahora mismo la inteligencia artificial, como ha pegado el petardazo, vivimos un momento de boom y la inteligencia artificial, todo lo práctico de la inteligencia artificial se está derivando al showcase. Mirad qué ilustración he hecho, mirad tal, pero todavía quizá no se está aplicando tanto a procesos. Inevitablemente vamos a llegar ahí, porque al final el showcase no sirve de nada, ¿no? Quiero decirte que una inteligencia artificial a mí me coja la tendencia actual y me la replique, no me dice nada a nivel visual, no me está introduciendo nada nuevo, no me está lanzando ninguna línea de pensamiento, no me está lanzando un juicio crítico, me está replicando algo, ¿no? No toma decisiones de momento la inteligencia artificial, genera contenido basado en las decisiones que tú tomas, ¿no? Entonces, es verdad que ahora, a día de hoy, para utilizarla como compañera de viaje, tenemos que indagar un poquito, porque está como muy hecha para lo que digo, para el showcase y poco para el proceso, pero es que ChatGPT a día de hoy ya incluso está sacando la interfaz post-voz, tiene como la página de portada, ¿no? La landing creo que ya es directamente como el buscador de Google, ¿no? Cada vez está yendo todo un poquito más a, tú me pregúntame cosas que yo te voy resolviendo movidas y cuando ganemos esa confianza y ese vaivén con esta inteligencia artificial, podremos introducirla mucho más en nuestros procesos. Pero vamos a llegar ahí. O sea, ya no te digo si creo que es una aliada o una enemiga, creo que está siendo una aliada y que va a ser lo más. Da miedo, porque sé que da miedo y sobre todo si... Y vuelvo aquí a hablar del curso, ¿no? Que aquí lo que en el curso lo que hablamos es de lo que nos hace diseñadores y el proceso mental que nos lleva a poder dar soluciones. Si tú eres un diseñador que se dedica directamente a bajar a la solución, entiendo por qué da miedo, porque todo lo que tú haces, que es pintar, como decía antes, según la tendencia, ¿no? Ahora se lleva pues el brutalismo, las formas tal y la transparencia y ya las esquinas no se redondean. Eso se puede replicar de manera muy fácil.
te lo hace una IA a día de hoy, ¿no? Pero hace 5 años, nada, te metías en Behance, cogías 4 referencias y pintabas exactamente a tendencia lo que había. Es lo mismo, al fin y al cabo, ¿no? Pero esos diseñadores que realmente se hacen esas preguntas correctas, desarrollan esa investigación, estudian los conceptos y los bajan a tierra, son a los que quizá les da menos miedo, ¿no? Esta pregunta de aliada o enemiga. De, ¿Sabéis decir de qué tenemos miedo en realidad con la inteligencia artificial? O sea, si hablamos de la conversación popular que existe, de las preocupaciones que realmente yo no creo que existe tanto miedo del que nos da la sensación, pero eh, ¿qué miedos creéis que existen con la inteligencia, como diseñadores me refiero, con la inteligencia artificial? Se me ocurren otros mucho más apocalípticos en otros aspectos, pero en el diseño. Terminator, Rise of Skynet. Eh, bueno, yo creo que desde mi punto de vista va un poco por lo que estaba diciendo antes, ¿no? Y lo voy a llevar como a la mínima expresión. Diseñador ejecutor. Los perfiles más ejecutores, yo creo que son los que más le temen a la inteligencia artificial y donde viene más el miedo, porque no hay un razonamiento detrás. La inteligencia artificial es quizá la cuarta revolución industrial, ¿no? Si nos lo llevamos a la anterior revolución industrial, el que diseñaba sillas seguía teniendo trabajo, el que solo las producía de manera manual, pues dejaba de tener trabajo porque de repente llega una tecnología que se lo come. Se lo come porque al final vivimos en donde vivimos y el mercado es el que es, y cuando de repente yo tengo una tecnología que me hace producir más rápido, a menos coste, llegando a más gente o incluso con un nivel de perfeccionismo que a veces no me puede dar una persona, lo voy a utilizar, ¿no? Entonces, yo creo que los miedos vienen un poco dados de los perfiles muy, muy ejecutores. No estoy pudiendo leer el chat, pero he leído ahí como muy fugazmente, alguien decía, ¿y qué pasa, por ejemplo, con un traductor que ahora me puede traducir la inteligencia artificial? Bueno, es que un perfil de un traductor, por sacarlo un poco del diseño, pero al final ligado con este concepto de perfil ejecutor, perfil activador, un traductor, si tú, o sea, creo que la gente que haya estudiado traducción me lo dirá, ¿no? Pero habrá un traductor que sea un traductor que simplemente eh, traduzca palabra por palabra lo que me esté diciendo, pero si traduces poesía, por ejemplo, no creo que lo pueda traducir una IA, porque tendrás que hacer una interpretación de lo que se dice en una lengua y cómo llevarlo a la nuestra. Y ahí aquí hay un elemento, ¿no?, que no se puede traducir directamente. Aquí hay un elemento un poco más artesano, un poco más de thinking, un poco más de, oye, ¿cómo expreso en esta otra lengua lo que quiere decir? ¿No? Porque a veces cada lengua tiene sus cosas, ¿no? Y no se pueden paralelizar. Entonces creo que está un poquito aquí el tema. Yo ahí, o sea, por añadir, no me voy a ir tanto a, que sé que la pregunta iba por el mayor miedo, sino me lo llevo a que yo creo que es muy difícil que una inteligencia artificial llegue a tener la creatividad que tenemos los humanos, ¿no? Y yo entiendo, o sea, la creatividad yo la entiendo como, por ejemplo, ¿no? Cuando consideramos que una idea es creativa, no es que sea creativa, o sea, no es que sea única, sino probablemente está siempre inspirada en algo. Lo que pasa es que a lo mejor no sabes en qué está inspirado, ¿no? O sea, al final, yo siempre digo que uno aprende, me lo lleva al diseño, ¿vale? Pero uno aprende a diseñar muchas veces replicando diseños que funcionan, pero en ese proceso en el que tú replicas, siempre añades tú algo que es tuyo. Entonces, de hecho, es imposible que una persona termine haciendo el mismo resultado aunque lo estés replicando, ¿no? Siempre pones como parte tuya como humano, entonces creo que eso a día de hoy una máquina no lo puede hacer. Yo creo que, o sea, no imitas el resultado, sino el proceso de pensamiento y lo que hace una IA es imitar el resultado. Entonces, creo que ahí es lo que dice Sergio, ¿no? Un ejecutor, que básicamente es lo que hace una inteligencia artificial en cuanto a pues, este tema de interfaces y tal, creo que un ejecutor puede tener miedo de que sí que una inteligencia artificial le pueda quitar el puesto, pero creo que una persona que está más basada en eso, en entender los procesos de pensamiento de a lo mejor de otros productos digitales, de entender el porqué, creo que ahí es muy difícil que se pueda sustituir, no sé, no es mi opinión. Vale, estamos hablando de básicamente las habilidades y las disciplinas que conoce un diseñador son complementarias a lo que nos da la tecnología. Podemos decir algunas de esas habilidades un poco más bajadas a tierra, que es si yo hoy quiero ser una diseñadora con mejor, con mejor herramienta personal, ¿dónde me enfoco?
cómo me desarrollo, digamos. Buena esa. Quizás lo voy a ir simplificando un poquito, Aurora, y tú me dices si me estoy desviando un poco de la pregunta y me la reencauzas si quieres, ¿no? Pero voy a volver a hacer énfasis, ¿no? En ese proceso de thinking y en ese proceso de entender lo que hay detrás para poder dar un delivery correcto a quien se lo estamos dando. Si desde el origen de las cosas, ¿no? Pudiéramos haberle dado a la gente lo que quería sin que hubiera ninguna herramienta de por medio, solo con nuestras cabezas, ¿no? Y solo con entender lo que nos están pidiendo, hubiéramos dicho, tú lo quieres esto, toma, aquí lo tienes. Creo que inevitablemente se han generado una serie de estructuras alrededor de las herramientas, desde, pues eso, desde la arquitectura, o si oís a alguien por ahí, es mi perro que está haciendo ruidos raros, desde la arquitectura o desde el diseño gráfico, ahora el diseño web, ¿no? Que para poder transmitir esas ideas hay que hacer uso de esto, inevitablemente es una barrera, es un peaje que tienes que pasar, se generan una serie de estructuras que hacen que nos creamos que sin poder pasar por ese peaje no somos diseñadores, ¿no? Entonces yo creo que donde más fuertes nos podemos hacer y ahora que la inteligencia artificial está ganando campos es en el proceso de thinking, en ese proceso de realmente saber hacer las preguntas correctas. Porque tú a una inteligencia le tienes que decir, a una inteligencia artificial le tienes que decir, sugiéreme preguntas y lo que va a hacer va a ser recuperar guiones de entrevistas que va a ver por internet y va a cogerte por las que más se repiten. Al fin y al cabo, es así un poco como funcionan los modelos de lenguaje, ¿no? Pero tú tienes que tener un razonamiento porque lo hablábamos antes, ¿no? En qué contexto aplica cada cosa. Es que tu usuario no es el de esos otros 7 millones de usuarios que hay en esas 7 millones de entrevistas que la inteligencia artificial ha leído. Es uno concreto. Entonces tú tienes que poder pensar qué preguntas le voy a hacer porque tú sabes qué quieres descubrir. O sea, no sabes qué quieres descubrir, pero intuyes por dónde quieres, qué quieres destapar. Entonces, nos tenemos que hacer fuertes ahí, en entender. ¿Cómo lo transmitimos luego? Pues cada vez esa barrera, por suerte, y yo creo que eso es una suerte, va a ser menor. Pero de momento, saltarnos toda esa estructura, hacernos fuertes en toda esta parte inicial. Total, yo es que creo que es básicamente la capacidad para tomar decisiones, ¿no? O sea, justamente eso que, y esto lo leí hace poco, ¿no? Que, por ejemplo, y me voy a salir un momento del tema del diseño, ¿no? Pero últimamente los profesores están bastante como frustrados con todo el tema de la inteligencia artificial, porque claro, ahora le envían trabajos en el instituto a los chavales y ellos utilizan inteligencia artificial, ¿no? Pero es que se nota que no hay un proceso de saber coger lo que, bueno, para empezar, directamente las preguntas que les hacen ya se nota que tiene que tener también un pensamiento crítico ahí, porque si no es lo que te va a, o sea, si tú le haces una pregunta tonta, te va a devolver cosas tontas, ¿no? Por así decirlo. Entonces, también hay que ser capaz de saber cómo le pides cosas para que te devuelva aquello que quieres y luego con lo que te devuelve, pues también tener ese pensamiento crítico de, vale, me quedo con esto, me quedo con esto otro, esto lo puedo investigar por otro lado, ¿no? Entonces, creo que básicamente es eso, ¿no? Esa capacidad para tomar decisiones un poco, yo creo. Mm. Yo, por complementar alguna cosita más, ¿no? Y de nuevo me lo llevo a mi background, ¿no? Pero me acuerdo en la escuela de arquitectura, ¿no? Yo suspendí la asignatura de dibujar en primero, ¿no? Porque estaba como, pues, venía muy sesgado, porque claro, te enseñan los profesores publicaciones, ves este libro, ves este otro, mira cómo dibuja este, mira cómo dibuja el otro. Yo intentaba replicar unos dibujos perfectos. No sé dibujar bien. ¿Qué pasa? Pues ya está, no sé dibujar bien. Pero el objetivo de mis dibujos en arquitectura no es que se estén perfectos, es transmitir un poco lo que yo quiero que cuente mi proyecto, cómo se van a desarrollar los espacios, ¿no? Cuando entendí eso es cuando aprobé la asignatura, porque obvié que mis dibujos fueran perfectos. Aprobé con un 5 pero aprobé la asignatura, ¿no? Pero porque ya era un poco, estoy transmitiendo una idea. Y yo he tenido mucho debate con compañeros arquitectos, ¿no? Sobre cómo en la escuela de arquitectura nos llevan desde la mano de el tono de este árbol, esta línea podría ser más gruesa, y al final, a día de hoy, yo pienso, ¿qué más da? ¿Qué más da? Que el dibujo sea más o menos bonito, porque tú estás pensando en una publicación, ¿no? Al final muchos profesores de los que había ahí son académicos, ¿no? Pero si al final esto se tiene que construir, yo tengo que transmitir cómo es el edificio y una persona lo tiene que entender. No tiene que ser un plano que solo sea legible por otros arquitectos o solo por ingenieros, ¿no? Si yo se lo quiero vender a un cliente, tendrá que entender lo que le estoy enseñando, ¿no? Entonces, bueno, hacernos fuertes en ese proceso de pensar. Pues sí. Yo creo que estoy viendo como una temática, ¿no? Del tema humano. Al final, por muchas herramientas que utilicemos, por mucha tecnología a la que tengamos acceso y aprendamos,
nunca se nos puede olvidar que estamos diseñando para personas y que nosotros en sí somos personas, somos usuarios. Me gustaría ir cerrando el tema un poco con mirar, mirar esto desde del prisma como usuario. Si esto es una revolución industrial, ¿cómo crees que va a cambiar la forma en la que consumimos, la demanda de los usuarios en la forma que consumimos productos? Buenísima también. Yo creo que a riesgo de que pienses que estoy usando, que estoy reciclando respuestas, creo que es un poco lo mismo que cuando decías cómo van a evolucionar las herramientas de diseño. Pues los productos se harán más asequibles a las personas. ¿Cuánta gente en esta sala ha llegado a su piso de estudiante y ha sabido poner la lavadora? Nadie, nadie, porque además están borradas las estas que hay 78 millones de programas, 78 millones de teclas. Pues yo creo que en el futuro, con la IA, te llegará una lavadora a tu casa y le dirás, mira, he metido 3 prendas de seda, quiero que me salgan planchadas. Y la lavadora te dirá, ok, Sergio, aquí las tienes, ¿no? Creo que el consumo de productos, los productos que requieran de una tecnología detrás para funcionar, em, serán mucho más ágiles y mucho más accesibles a las personas. Yo no tendré que... Bueno, hay un mítico, la mítica imagen de la tostadora esta que en vez de poner el 3 el 4 el 5 pone descongelar, lo quiero un poquito caliente y hay un botón que pone un poquito más, ¿no? Para cuando te salta y lo quieres un poquito más. Son este tipo de cosas. Pues ahí con la inteligencia artificial, en vez de tener que comunicarnos con ese producto a través de una interfaz de botones que inevitablemente tenemos que aprender a usar, nos comunicaremos con nuestra lengua materna, que es algo que ya nos viene dado. Entonces, la distancia de comprensión entre la máquina y nosotros se acortará y le podremos transmitir lo que nosotros queremos de manera mucho más fácil, a la lavadora, al horno, a la nevera, al coche, al cajero automático, no lo sé, al este del torno del metro o a lo que sea. Totalmente. O sea, yo creo que aún hay, o sea, queda mucho para que eso evolucione hasta eso, ¿no? Pero creo que totalmente la evolución va a ser esa, o sea, que haya quizás cada vez menos interfaz, lo que se conoce como interfaz tangible, ¿no? Y que pase a ser todo como un proceso más ágil, pero también creo que a día de hoy todavía hay como dos bandos, ¿no? Digamos, como quien tiene mucha reticencia a utilizar inteligencia artificial, ¿no? O sea, en cualquier producto en el que hay inteligencia artificial hay mucha gente que es como, uy, que todavía no está muy cómodo con eso y quien todo lo contrario, ¿no? Quien quiere consumir todo el rato todo lo nuevo que hay de inteligencia artificial como para ver hasta dónde llega, estar al día y tal, ¿no? Entonces, creo que también hace falta como una educación hacia los usuarios en todo este uso de inteligencia artificial, ¿no? Y que eso se vaya moldeando un poco porque creo que ahora mismo hay como dos bandos muy diferenciados, ¿no? Porque estamos siempre estando de acuerdo, voy a hacer como una disonancia con Marta en un momento. Y yo creo que la educación, creo que eso es una cosa que se balancea sola con el paso del tiempo. Yo creo que cualquier nueva tecnología da miedo, inevitablemente, sobre todo cuando y nos pasa a todos, yo creo que a mí no me ha pasado, pero que me pasará, ¿no? Cuando según nos vamos haciendo mayores, nos vamos estableciendo en nuestra zona de confort, ¿no? Nos da como más pereza salir de ella, entonces cuando nos vienen cosas nuevas, inevitablemente como que sentimos cierto rechazo y las nuevas generaciones las recogen, ¿no? Porque ahora mismo, pues yo tengo 32 años y tengo una hermana que tiene 10 años menos que yo. No entiendo en qué lenguaje habla, porque se ha criado ya con un móvil, cuando a mí mi primer móvil me lo dieron a los 10 años, ¿no? Entonces... creo que eso es una cosa generacional, que por mucho que eduquemos en ciertos conceptos, que cale o que no cale, bueno, creo que tiene más que ver con que poco a poco se va regulando esa balanza. También cuando, por lo que decía antes, ha salido la inteligencia artificial y tú dices, como tú decías, Marta, hay gente que quiere ir al límite con todo. Pues testear los límites de la tecnología, haya detrás un razonamiento o no. ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Para qué sirve esto? Pues ya lo recogerá alguien y ya le dará uso a donde yo estoy llegando con estos límites. Pero ahora mismo yo solo quiero ver hasta dónde llegan, ¿no? Y hay gente que se quedará un poco como más de, pues como ese abuelo que algunos hemos tenido, ¿no? De yo no quiero ni un teléfono móvil porque a mí esto para qué. Entonces, bueno, yo creo que eso es, me da la sensación de que se va regulando un poquito con el paso del tiempo. Sí, total, o sea, será un proceso natural, ¿no? Al final un poco los modelos sí, los modelos mentales de los usuarios vienen a funcionar así un poco, ¿no? Es como la tecnología te lo pone delante y tú al final no te queda otra que acostumbrarte, ¿no? Al final, pues como Apple mismo de repente mete algo nuevo y al final
tú si utilizas Apple, pues te terminas acostumbrando a utilizar eso nuevo que han metido porque no te queda otra. Entonces, Totalmente. totalmente, será un proceso natural, sí, sí. Bien tirado lo de los modelos mentales y ya no de los usuarios, de las personas, ¿no? O sea, es como yo, a lo mejor mi abuelo tenía asumido que iba aquí hacia esto y recibía esto otro y para mí es como, no, yo esto lo busco en Google y su modelo mental y mi modelo mental es totalmente distinto. Ujú. Pues sí, la verdad es que me ha gustado mucho la conversación. Noto como un mensaje muy optimista y como muy de cara a promover cultura y pensamiento crítico, que al final es lo que más nos hace falta en estos tiempos. Creo que por aquí podemos ir cerrando ya. No recuerdo muy bien si vamos a pasar a preguntas de algún tipo o nos hemos quedado sin tiempo del todo. Tenemos preguntitas. Antes de darte paso, Flavia, Genial. pobre con la mano levantada un montón de tiempo, le voy a dar paso a Javier porque también me lo puso él por el chat que se quedó con ganas de hacer una apreciación. Así que primero Javier, luego Flavia y luego recogemos un poquito las conversaciones que ha habido por el chat mientras estabais hablando, que han salido cosas muy interesantes. Si alguien más también quiere lanzar alguna pregunta aparte o quiere abrir el micro para comentar lo que ha puesto por aquí, pues encantados de ponerle cara y escucharle y también voz, ¿vale? Venga, Javier, adelante. Vale. Bueno, pues nada, muchas gracias por abrir este melón. Antes de nada, cuando mandasteis el tema me interesó mucho, pero es algo muy curioso, ¿vale? He hecho un cálculo y llevo 28 años en diseño. Empecé en el año 1996 y antes estaba con fotografía. Llevo con la misma cantinela y con la misma conversación 28 años, os lo juro. Y yo pensé que esto iba a durar muy poquito tiempo. Yo muy rápidamente, es muy curioso porque soy un diseñador que viene y mi generación anterior eran diseñadores que trabajan con Letraset. Entonces, yo me río el cambio de paradigma de la IA, de trabajar con Letraset a de repente trabajar con Photoshop y con Illustrator. Eso sí que es un cambio de paradigma de verdad, de verdad, de verdad, ¿vale? No el que tenemos ahora. Y aún así, seguimos con la misma conversación. Yo, cuando me preguntaban, ¿tú qué haces? Yo decía, yo soy diseñador. Entonces me decían, ¿qué es eso? O me decían, ah, por ordenador. Y yo decía, por ordenador no. Bueno, soy totalmente fan de la hoja en blanco, como veréis. He estado apuntando un montón de cosas, no sé si se ve. Yo creo que la hoja en blanco es como hiper necesaria, porque realmente pone el foco aquí, que es donde nuestro valor. Con lo que os decía, casi todas las profesiones, la fotografía, el diseño, eran profesiones que tenían un peso técnico tan grande y era tan difícil poder ejecutarlas que tenían un acercamiento más cercano a la artesanía que al que realmente es ahora el valor del diseño, que para mí un diseñador es un pensador que soluciona problemas. Y que soluciona problemas además de índole muy diferente. Para mí las herramientas no nos ayudan a pensar, nos ayudan a ejecutar. Y hay una cosa que me gustó mucho, que lo digo, lo que estoy copiando a mi maestro, que mi maestro me dijo, Javier, las herramientas tú piensas que lo único que te van a hacer es ahorrar tiempo, ¿vale? Pero lo que tienes que hacer no está en la herramienta, está en ti, ¿vale? La herramienta lo que va a hacer es que cada vez lo vas a hacer más rápido y más fácil. Y así es. Si tú utilizas Illustrator y de repente utilizas Figma, como yo estoy haciendo ahora por primera vez, alucinas, dices, ostras, es que está tirado, es que está súper fácil, es que lo que antes tardaba mogollón en ajustar, poniéndome guías, tal, ahora me lo hace Figma solo. O sea, o sea, estoy aprendiendo Figma solo y en 4 días. O sea, ahora no he dado ni curso. O sea, he empezado a hacerlo y ya estoy empezando a lograr sacar los archivos, etcétera, etcétera, ¿no? Para mí, ser un diseñador y que realmente tu fuerte sea Figma es como ir a cruzar el desierto con un bocata y de jamón serrano además, ¿vale? Para mí es lo mismo, o sea, hambre para hoy, pan para hoy, pero mucho hambre para mañana. O sea, no vas a tener futuro si lo enfocas en Figma. ¿Qué ocurre? Que también vivimos en un sistema capitalista, la gente tiene que vivir, las escuelas también, y muchas veces se lanza un mensaje erróneo, Figma, Figma, Figma. Figma está tirado a aprender y Figma no te va a hacer nada. Hoy Sketch, Figma no existía hace 2 años y existía Sketch. Y antes de Sketch usábamos Photoshop. Y esto no me estoy yendo a muchos años atrás, me estoy yendo como a 4, ¿no?
Bueno, sobre todo quería añadir eso, que es que llevo desde 1996 con el mismo discurso y realmente para mí la IA pone las cosas en su sitio, ¿vale? O sea, más que nada, o sea, para mí no es un enemigo, sino un aliado, o sea, me va a hacer el trabajo más fácil, pero no va a hacer el trabajo por mí, eso yo lo tengo clarísimo. Es más, para mí el futuro está en el terreno de lo sensible, no paramos de decirlo en un evento tras otro. Hay que poner el foco en el terreno de lo sensible, donde no llegan las máquinas y los datos, donde aspectos que solamente va a comprender los humanos o decisiones que no va a poder tomar una máquina, que va a tener que tomar una persona, porque una máquina no va a ser capaz. Una máquina acumula datos, lo que habéis explicado. Esto, en todo caso, muchas gracias. Creo que es un melón importante de abrir. Y nada, gracias. Gracias, Javi. Gracias. Flavia, venga, tu turno. Casi se te habrá olvidado, Mm, pobre. no, muchas gracias por invitarme. Es la primera vez que estoy en este conversatorio y me interesa mucho el diseño. Como estuve escuchando recién al compañero, el diseñar es poner una idea, ponerlo en, ponerlo en algo táctil. Diseñar puede ser una idea, ponerlo en papel. Después tenemos herramientas como el diseñar para hacer la interfaz de un mobile. Lo primero que haces, la primera herramienta es el papel. Después las herramientas de diseño, el Figma es la familiar porque es con la que aprendes a diseñar. Al no tener, al no tener licencias, al ser gratuitos, encontrar tutoriales en muchas formas, porque XD, Sketch, hay que pagar una licencia y las capacitaciones son muy caras, entonces es como que la adoptás desde que estás aprendiendo de esas herramientas, ya son innatas y ya las empresas ya la adoptaron. Entonces, muchas gracias por invitarme y herramientas de diseño, esa es la diferencia. En la licencia y cuánto tiempo estuviste practicando con ella. Después, el diseño, sinceramente, viene del espíritu creativo y todas las técnicas que aprendiste a lo largo de tu carrera, porque las técnicas se aprenden estudiando y practicando y cómo la volcás a un material o a una cierta herramientas. Entonces todo lleva a la práctica y a aprender las nuevas herramientas para poder hacer un trabajo más productivo. Totalmente, o sea, yo estoy muy de acuerdo. Al final, yo es que no recuerdo ni ponerme a aprender Figma. O sea, yo empecé UX en Mr. Marshall. Yo hice un curso aquí y a mí me dijeron, pues ahora la herramienta es esta. Y yo pues la cogí y me puse a usarla. Creo que nunca, creo que nunca he pasado por vale, tengo que aprender a usar esto y hasta que no sepa usar esto no puedo ponerme a buscar trabajo. No es como, yo voy a ir usando esto y cada día voy a aprender una cosa nueva y seguiré avanzando con esto, ¿no? Porque es lo que tú estás diciendo, Flavia, que poco a poco la técnica se va desarrollando con el uso, inevitablemente. Sí, Entonces, sinceramente tú es un puedes tener tu trabajo y estás todos los portfolio días y puedes dándole. ponerlo en público y toda la gente puede ir viendo tu evolución mientras vas practicando. Es Ya no más, tenés tanto el Behance, hay una cosa que es siempre que hay una evolución con la práctica. yo creo que las herramientas hay que aprenderlas por sí solos. Os lo digo de verdad, o sea, no sé si os ha ocurrido que de repente le preguntáis a un compañero al lado un atajo, ¿vale? El compañero te dice el atajo, no se te va a acordar, no te vas a acordar del atajo en la vida, ¿vale? Pero si tú buscas ese atajo y lo encuentras, ya no se te olvida, jamás, jamás. Claro. Llevamos, no sé cuántas convocatorias hemos hecho del curso de XY, pero debemos llevar, no sé, 20 o 15, algo así. Nunca hemos enseñado el Figma y la gente lo aprende. O sea, la gente lo aprende haciendo el proyecto y los proyectos que se muestran tienen factura profesional. Y tú eres el mentor del curso extendido. ¿Te dan mucho la lata con cosas de la herramienta?
No, y por complementar esto que me parece además muy interesante, Javi, ya que hablamos también un poquito del curso, o sea, no enseñamos Figma per se, os ponéis a utilizar Figma y os acompañamos en el uso de Figma. Evidentemente, también disponer de unos profesores que están día a día trabajando Figma hace que sea como mucho más fácil. Oye, Sergio, ¿cómo hago el auto layout para que se me alinee aquí? Ah, pues me conecto un segundito y te digo, mira, aquí a la izquierda, ya está, ¿no? Y lo vemos juntos. Pero es bonito, además en este curso de julio, ¿no? En concreto, que, mm, que es un curso muy, 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 muy intensivo, como decía Javier al principio, está planteado como tenéis clase todos los días, que nos vayáis a apuntar para llevarlo de la mano con nosotros al principio, ¿no? Entonces empezaréis a usar Figma casi con nosotros y será como ostras, el que esté más habituado a este tipo de herramientas enseguida lanzará y el que no, estaremos nosotros ahí para decir, oye, estos son los básicos. Y en cuanto te dicen dos cosas básicas, de aquí clicas, aquí está el tal y aquí están las capas, es que es tan intuitivo que avanzas solo. Es lo que decía Javi antes, ¿no? La comparación con el Illustrator no sé, es como, bueno, yo me acuerdo de AutoCAD en la escuela de arquitectura, que ahora mismo ya está usando Revit y otro tipo de programas. Eso era directamente una traslación directa de una mesa de escuadra y cartabón a la pantalla, no tiene ningún tipo de sentido, es mega incómodo, era muy complejo, ¿no? Y ahora ves este tipo de herramientas y dices, es que es soplarle al trackpad. Y además hay una comunidad como muy, muy grande alrededor de Figma y hay mil tutoriales, mucha gente que comparte todos sus aprendizajes y es que incluso así ves que los procesos que siguen muchas personas para llegar a lo mismo, como puede ser el auto layout, el uso de variables, cambia incluso de una persona a otra, ¿no? En plan, en cómo lo utilizan y tal. Entonces, pues, al final es eso, hacerlo tuyo un poco, ¿no? Y al final, pues sí, que puede tener muchas funcionalidades, pero si tú te apañas con 4 o 5 y no con las 18 pues está bien también, ¿sabes? Que es hacerlo tuyo totalmente. Yo quiero añadir una pequeña cosa que creo que sí que es relevante, es que esté llevando esta conversación Aurora Plegozuelo, que trabaja en sistemas de diseño. O sea, si hay una vertiente del diseño que está más pegada a la herramienta, es esto, con lo cual yo creo que eso ya te dice mucho, ¿no? Para las personas que llevan menos tiempo. Las acusaciones. No, bueno, es verdad, ¿no? O sea, que pienses Sí, así, sí, tú que al final tu trabajo está muy, muy, muy basado en o sea, es la vertiente más, para mí, más técnica, ¿no? Que hay en diseño de producto ahora mismo, los sistemas. totalmente. Es como es un trabajo súper técnico, pero a la hora de destacar y de eh, ampliar tu contratabilidad, es todo mucho, es todo en el pensamiento, es mucho más aprender de filosofía, es mucho más saber hacer preguntas, hablar con la gente, incluso en sistemas. Sí, al fin y al cabo no deja de ser lo que decían pues justo al principio de la conversación tanto Sergio como Marta, ¿no? Que Sergio comentó en un momento dado que el papel del diseñador es tener un juicio crítico, o sea, ahí también está, lo tienes que tener, ¿no? Inevitablemente para poder hacer esa estructura y también decía Marta esa necesidad de ser inteligentes, de ir un poco más allá, saber cuáles son las herramientas, pero saber cómo intervienen en el trabajo, ¿no? Que no es una cuestión de la herramienta por la herramienta, es algo que ha salido constantemente en la conversación que habéis tenido. Yo es que invito mucho a romper barreras de pensamiento, quiero decir, es lo que comentábamos antes, ¿no? A ti te colocan en un puesto y te dicen, tú tienes que saber usar todo esto, ¿no? Y al final lo tienes que saber usar, ok, porque vivimos en el mundo que vivimos y a veces tenemos las herramientas que tenemos y se transmiten las cosas de una manera, pero yo os invito como a romper barreras de pensamiento en el sentido de lo que os decía antes, si lo llevamos a la mínima expresión, yo tengo que solucionar la vida a esta persona que tengo delante. ¿Cómo lo voy a hacer? Viene de aquí. No implica cómo lo voy a transmitir, que es todo ese uso de herramientas. Viene de mi cabeza y quizá del papel y el lápiz como herramienta de expulsar pensamientos hacia la realidad, ¿no? Todo lo demás es un medio. Es un medio que, como decíamos antes, se va a ir acortando poco a poco, porque cada vez son más ágiles las herramientas. Lo dice Javi, que lleva 28 años y lo dice, y todo apunta a esto, ¿no? Con las IAs. Entonces yo invito mucho a romped barreras y pensad en lo que tenéis que resolver y no cómo tenéis que contarlo. Ya veréis cómo tenéis que contarlo, pero énfasis en qué tenemos que resolver. Por cierto, no le hemos dicho nada, Flavia, gracias por encender la cámara y lanzar la consulta, ¿eh? Total, Este, Mm. ver Bueno, caretas por ahí. por ir cerrando, porque no hay nuevas preguntas, pero sí una cosa que me ha llamado la atención, antes de que Aurora lanzaras la pregunta sobre la IA, salió por el chat, ¿no? Lo decía
una de las personas que está conectada, Javier Alexander. Decía, espero no salirme del contexto de este conversatorio bueno, y preguntar sobre cómo veíais la inteligencia artificial en el diseño, ¿no? O sea, es curioso cómo ese miedo está ahí, ¿no? Está latente. Por el chat también comentaban, creo que ha sido Javier, que cero miedo a la IA, y había gente pues también ante esa pregunta que no lo entendía quizá como una amenaza, ¿no? Sino que igual pues habría que ver, él decía, no sé qué piensan ustedes, quizá pueda convertirse en una desventaja laboral, más que un compañero o un enemigo, una desventaja el no saber usarlas, ¿no? Al final también ese uso de esa herramienta, no deja de ser, no es una herramienta como tal la IA, pero efectivamente lo podríamos un poco como comparar. Salió el tema de la traducción, que también ha salido por aquí, que lo dijo Sergio, lo de la poesía, bueno, que va un poco más allá, ¿no? Hay algunos lenguajes que son más cerrados, como podría ser un traductor en el ámbito judicial, que podría ser algo como mucho más concreto, una traducción más literal, pero luego hay otros ámbitos en los que quizá pues no es más amplio, ¿no? Poesía, cualquier texto tiene un tono, tiene una intención, se puede perder quizá una ironía que hay en el uso de una palabra o un verbo concreto, por eso quizá esa traducción tan literal, para eso a priori quedaría más tiempo, ¿no? Pero también a estas herramientas se les enseña para Yo le poder... puedo añadir una cosa aquí, que es que me está gustando mucho lo que estás diciendo porque me ha recordado una conversación que estaba teniendo con mi hermano el otro día porque hablábamos de las IAs y la declaración de la renta, que es ahora, ¿no? Entonces es como que creo que estamos en un punto en el que esa capacidad, ¿no? de llevarlo más allá nos la van a dar las personas en el sentido en el que si yo, por ejemplo, soy un autónomo muy sencillo que tengo X facturas al año y tengo tal, a lo mejor si le pregunto a una IA me da las soluciones como judiciales y legales como muy claras, no, tienes que presentarlo aquí, tienes que hacerlo aquí, tienes que hacerlo acá, ¿no? Pero si soy una persona que factura 7 millones de cosas, 78 millones de clientes, tal cual, no sé qué, quizá la mejor solución te la va a saber ver un gestor que sabe ver todo eso, ¿no? Y que no directamente te da a él, tienes que ir aquí a hacerlo así. Entonces, creo que muchas profesiones se van a transformar, ¿no? Pues el traductor, ¿no? Como muchas profesiones se van a transformar, y como decía Javier, yendo a las sensibilidades, yendo más la parte de saber solucionar el problema, que a él, venga, te lo hago. Evidentemente, pues ahora hay muchos gestores que, pues te hago la declaración de la renta en 2 minutos. Pues es que a lo mejor probablemente ese ejercicio de gestoría desaparece, porque la declaración de la renta te la hace una inteligencia artificial en 30 segundos si la tienes sencilla, ¿no? Si es una cosa de, no, yo estoy contratado y no tengo más facturas y no tengo más cosas que decir, ¿no? Pero en el momento en el que se complejiza, a lo mejor sí que ahí es donde entra el papel de pues, un buen gestor, ¿no? Por a veces sacarlo también del contexto de diseño, que en realidad es lo que tiene mucho sentido. Yo es que ya me enrollo. Un gestor es un diseñador, ¿no? Que tiene que diseñar la estructura en cómo tú declaras, en qué tienes, en qué no tienes, no tiene que generarte todo un sistema ahí. Bueno, abrimos otro Pues sí, ¿eh? conversación. No, no, sí, porque además cada gestor como que tiene su proceso diferente. Yo que soy autónoma y he pasado ya por tres, cada uno tiene su proceso, ¿no? Y uno más ágil que otro. Entonces también entra ahí una capacidad de, vale, ¿cómo puedo hacer que este proceso sea lo más cómodo posible para tanto el gestor como el usuario, ¿no? Que sería pues un autónomo en este caso, totalmente. Que hay muchísimas características de otras profesiones que tienen que tener un diseñador, ¿eh? Un diseñador yo siempre digo que es como un multiuso, es como una navaja suiza, tiene que... Total. De todas formas, esto, o sea, a mí me llama la atención como todo este ruido que se está haciendo con la inteligencia artificial, porque yo no creo que vaya a significar un mayor cambio de paradigma que lo que sufrimos siempre desde hace mucho tiempo ya. O sea, hay como estos términos que se ponen de moda. Hace poco vi, ¿cómo era? ¿Qué era? Que dije, hostia, era un dentrífico, ¿cómo era? Era una pasta de dientes con algo como con, o sea, le habían puesto, le habían usado el término de la tecnología para vender la pasta de dientes. O sea, dentro de poco va a haber Colgate con IA. Ya lo veréis. ¿Sabes? Es como que nos están metiendo la IA y claro, va a ser una herramienta que vamos a tener que usar, o sea, un facilitador, pero tampoco va a significar tanto, tanto, tanto. Totalmente de acuerdo, Javi. Yo creo que lo que pasa es que es lo que hablábamos antes, ¿no? Es una tecnología muy nueva y que tiene mucho efecto wow y que ahora mismo es como todo un showcase. Buah, mira a dónde hemos llegado. Es como, o sea, es el puro concepto de la moda. Cuando llega algo nuevo que llama la atención, se explota sin ningún tipo de sentido ni razonamiento detrás y luego eso se regula. La inteligencia artificial está llegando ahora sí. Mirad qué foto he hecho con Midjourney. Bueno, Y pues son todas, y además son todas iguales, ¿eh? O pues sea, iguales, ¿no? Ufana.
tu Claro, fana ahí los por lo que... primeros meses es súper impresionista. El primer año dices, bueno, vamos a ver cómo podemos usar esto realmente para hacer un trabajo. El segundo, el tercero, el cuarto año, creo que se va a regular un poquito todo ese populismo y todo ese impresionismo alrededor de la inteligencia artificial y se va a empezar a usar, pues a lo mejor lo que decíamos antes, enfocar en procesos, enfocar en cómo me ayuda en mi día a día, enfocar en cómo plantear una estrategia. Sí, nos va a hacer la vida más fácil, eso desde luego, y vamos a ahorrar tiempo que luego tendremos que compensar por otro lado. O sea, nosotros no vamos a dejar de trabajar tantas horas, eso seguro, pero nos va a Claro. hacer ahorrar mucho tiempo. Mm. Yo flipo con la de expertos en inteligencia artificial que hay ahora mismo en LinkedIn. Es como todo el Sí. mundo ahora lo es o sea, no sé, me sorprende. Es que es una pasada. Mm. Otra profesión que desaparecerá cuando el lenguaje de inteligencia artificial sea, ¿no? De repente ahora, oh, el nuevo negocio del futuro, expertos en inteligencia artificial, y cuando de repente la inteligencia artificial sea, hola, Maripuri, ¿me preparas el horno a 3 grados porque voy a poner esto? Uy, el experto en Mm. inteligencia artificial se ha caído, ¿no? Porque Pero ahora habla murciano la inteligencia artificial. y lo va a ser, ¿eh? Y lo va a Claro. ser, será así, le hablarás a la máquina y lo hará todo, será Bueno, su... ya lo sacaron, ¿no? Hace poco ChatGPT ya sacó como su inteligencia artificial por voz y demás, entonces ya no es tanto lo de saber los prompts de esta forma, tal, o sea, ya ha cambiado Bueno, la es que tú le historia. hablas a la máquina, ahora le escribes, luego se lo dirás de Claro, voz, pero ahora le claro, escribes para decirle lo que eso. quieres. O sea que... Mm. No sé si hay más preguntas, Yol. Bueno, hay una pregunta y también hay una apreciación, una puntualización para acabar, que es muy interesante y conecta con absolutamente todo lo que habéis dicho en vuestras intervenciones. Preguntaba Chus algo muy concreto, pero que realmente creo que no tenemos la respuesta y que es probable que sí, porque las IAs al final pues, se enseñan, ¿no? Preguntaba Chus, por ejemplo, que si creíais que una IA tendrá capacidad de elegir una tipografía con criterio, según lo que rodea a un cliente concreto. Sí, Pues, Yo creo que sí. sí, Incluso sin duda. yo no lo he probado, pero igual ya puede. O sea, me refiero, al final, una tipografía en concreto también está, o sea, yo como diseñadora elijo una tipografía pues, en base a muchos criterios, ¿no? Pero uno de ellos puede ser los atributos que tiene una marca. Yo creo que si eso o sea, no lo he probado, ¿eh? Pero que a lo mejor eso se lo tiras a ChatGPT y te puede volver algo que tenga sentido. No lo sé, Sí, pero pero yo le creo que tendrás que sí. dar la orden. Muchísimo. Elegir tipografías, para mí en diseño gráfico es lo más difícil. Mm. Pero, Necesitas un bagaje cultural tipográfico de la leche. Y pero me luego gusta mucho, controlar Javi, las porque... tendencias. Dale, dale, perdona. Sí, porque al final las tipografías, si eres un buen diseñador gráfico, sabes que las tipografías te hablan y te evocan cosas. Una tipografía retro te va a evocar algo retro. Una tipografía modernista, algo modernista. Pero sí que se la vas a poder pedir, pero efectivamente vas a tener que ser muy, 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 muy fino y tener mucho criterio y bagaje cultural para pedirle exactamente la tipografía que el proyecto necesita. Yo creo que esta pregunta da muy en el clavo de lo que estamos hablando hoy, porque que la inteligencia artificial sepa elegir una tipografía, da igual, porque tú como diseñador lo que tienes que definir es lo que dice Javier y Marta, los atributos de marca. Porque es lo que tú le vas a decir a la tipografía. No, pues yo he detectado que según el cliente que tiene esta marca y según la percepción del cliente de esta marca es más así, más soft, más bold, más no sé qué. No hablo de la tipografía, hablo del lenguaje de la marca, del tono de voz, de cómo se quiere representar la marca. Entonces, tú esos atributos que tú has detectado con tu investigación, que tú has desarrollado en tu proceso de diseño, que tú has creado esa identidad, es lo que le darás a la inteligencia artificial y dirás, tengo una marca que es todo esto, dame sugerencias de tipografía. Y aún así la última decisión la vas a tomar tú, porque no te va a dar una, te va a dar varias y tú Pero irás el ahí. qué quieres evocar y qué quieres transmitir no te lo va a decir la ella, se lo vas a decir tú a ella. Claro. O sea, la decisión, el que lleva el control, no es una máquina que está lejos, eres tú. Y eso, y ahí está nuestro valor y nuestra dificultad. De todas maneras, el diseño no es fácil. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Yo siempre lo digo. Cuando veas, nada, 2 meses, 50K, eso es mentira. Se tardan muchos años en ser buen diseñador. Es una profesión para gente que la hace desde la vocación y que lo tiene muy, 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 muy claro. Dice Chus, que es la persona que preguntaba, que al final siempre tiene que haber una persona que supervise la IA, la inteligencia artificial. Y también por ir cerrando, si queréis, que llevamos, parece que no, pero llevamos casi hora y media, ¿eh? O sea, a mí se me ha pasado volando. Y por ir cerrando también, centralizar en esto o focalizar en esto, decía Antonio por el chat, Antonio Borlado, y también comentaba sobre su comentario Javier Alexander,
que al fin y al cabo el surgimiento, o bueno, él cree que el surgimiento de la inteligencia artificial va a demandar que los diseñadores nos enfoquemos en la parte más humanista del diseño, ¿no? De todas formas, dice, creo que todo lo que digamos ahora, tanto positivo como negativo, son meras suposiciones, son hipótesis en el mejor de los casos, porque no sabemos hacia dónde va a ir. Mola, está bien pensar en ello, en el futuro. Quizá tendríamos que trabajar ahí en ese diseño de futuros, ¿no? En ver esos insights, esas posibilidades predecibles que están ahí, hacia dónde pueden llevar y cuáles son los caminos que están llevando. Pero es tan sencillo quizá como pensar en libros de ciencia ficción, esa conexión, o en pensar cómo pensábamos, ir hacia atrás, intentar reflexionar sobre cómo pensábamos que iban a hacer las cosas y cómo están siendo ahora, ¿no? Esas posibilidades quizás son infinitas y al final, pues eso, son las expectativas que dijo Antonio por el chat, que creadas en otras épocas de cómo sería, por ejemplo, 2024, pues quizá ahora no tienen nada que ver, ¿no? Nos toca abrazar la incertidumbre, algo muy bonito como lo ha planteado. Y Javier reforzaba eso, que nada mejor que el toque humano, está la sal que se necesita para entender mejor el tema, ¿no? Al final hace falta esa persona. La tecnología avanza a grandes pasos, está en una constante retroalimentación, pero no va a dejar de ser necesario, parece ser, ¿no? Que tengamos esa supervisión. Me ha encantado a mí ese comentario de Javier, la verdad. Por cierto, ya que hablas de la sal, os invito a que veáis La sal de la tierra, que es un documental de un fotógrafo. Y habla de la fotografía y, bueno, es un paralelismo que tiene que ver. Y nada, daros las gracias, Aurora, Sergio y Marta, por la preparación previa, que yo estaba en alguna de esas conversaciones bueno, sé que la habéis estado también dando muchas vueltas, reflexionando, repensando sobre vuestros propios pensamientos para también tener más claro quizá cómo ibais a comunicar y por compartir este rato y vuestros conocimientos con nosotros. Pues gracias también a todos los que os habéis conectado, tanto a través de Zoom como en la conexión en directo en YouTube, y a los que verán la charla en otro momento, que es probable que la vean y seguro que pueden surgir también más ideas interesantes. Os animo a los que estáis ahora mismo viéndolo en un tiempo futuro, que si queréis hacer algún comentario también lo dejéis por ahí por YouTube, que nos encantará leeros y quizá pues podemos ampliar esta conversación por ahí. De nuevo, gracias a todos y nos vemos próximamente. Gracias. Muchas gracias, Gracias. Hasta Sergio. luego. Gracias. Adiós.